Los estilos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje hace referencia a que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Para algunos les resulta más sencillo hacerlo observando colores o imágenes, mientras que otros aprenden mejor al escuchar. También suelen utilizar diferentes estrategias. Su proceso de aprendizaje se da en distintas velocidades e incluso con mayor o menor eficacia. Aunque cada una de estas personas tenga la misma motivación, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Esto nos dice que cada persona tiene su manera de aprender y de ahí es de donde nacen los estilos de aprendizaje. Pero no se debe utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, porque la manera de aprender de cada uno evoluciona y cambia a través del tiempo. Son varios los expertos en estudiar este tema, por lo que podemos encontrar distintas definiciones de los estilos de aprendizaje. Las más populares son la de Howard Gardner. Esta definición fue propuesta en el año 1983 y dice que los estilos de aprendizaje son las diferentes inteligencias aplicadas en actividades y contextos específicos. Esta teoría decía que todas las personas cuentan con 8 tipos de inteligencias diferentes o también conocidas como habilidades cognitivas. Todas las inteligencias trabajan en simultáneo, aunque de cierta manera son semiautomáticas. La definición de David Cole. La definición que da el psicólogo estadounidense apareció en el año 1984 y en la actualidad es una de las más populares y utilizadas por muchos. Él creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a 3 factores causales: la genética, las experiencias de la vida y las exigencias del entorno. En este modelo se menciona que cuando una persona desea aprender algo nuevo, debe procesar y manejar toda la información que obtiene. Categorías de modelos de estilos de aprendizaje. 1. Construcción del conocimiento. A esta categoría pertenecen todos los modelos que describen los procesos mentales que se llevan a cabo para convertir información percibida en conocimiento. Esta categoría la conforma el modelo de Owen, que dice que las personas abstraen el conocimiento mediante 2 fases: la fase analítica de búsqueda y entendimiento y la fase sintética de experimentación e invención. 2. Basados en la experiencia. En esta categoría están agrupados aquellos modelos que plantean que el aprendizaje se logra mediante la práctica, experimentación y descubrimiento por medio de los sentidos. 3. Basados en los canales de percepción de la información. En esta categoría se vinculan todos aquellos modelos que poseen dimensiones de la percepción que se encuentran relacionadas con las diferentes modalidades sensoriales, que es la preferencia de percibir la información de algún sentido particular. 4. Basados en las estrategias de aprendizaje. En esta categoría se agrupan aquellos modelos en los cuales se considera que los estilos de aprendizaje se relacionan con los métodos de aprendizaje y los procesos de pensamiento. 5. Interacción con otras personas. En esta categoría se incluyen los modelos que consideran que la relación con las personas influye en los estilos de aprendizaje de los individuos. 6. Bilateralidad cerebral. En esta categoría se incluyen los modelos que relacionan el aprendizaje con la predominancia de los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. 7. Personalidad. En esta categoría se refiere a los modelos diseñados para identificar las preferencias personales más relevantes que definan los patrones y características del comportamiento de una persona y que la hacen única. 8. Aprendizaje organizacional. Esta categoría incluye modelos encaminados a la creación de una cultura organizacional, enfocados a la identificación y corrección de errores, mediante el conocimiento y orientación de los estilos de aprendizaje de los trabajadores de la organización. A continuación veremos los estilos de aprendizaje. Primero, los estilos por características personales. Estilo activo. Son personas de mente abierta, buscan experiencias nuevas y realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son muy activos, piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, se lanzan a la siguiente. También les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. Y tienden a actuar primero y pensar después. Sus principales características son animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Los alumnos activos aprenden mejor cuando
se lanza a una actividad que les presenta un desafío, cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato, y cuando en estas actividades hay emoción, drama y crisis. Los alumnos activos les cuesta más trabajo aprender cuando tienen que adoptar un papel pasivo, cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos y cuando tienen que trabajar solos. Pasando con los estilos de aprendizaje, tenemos a los reflexivos. Las principales características de las personas reflexivas es que son observadoras, son recopiladoras, son pacientes, cuidadosos, detallistas e incluso prolijos. También son provisores de alternativas y prudentes. A las personas reflexivas les gusta considerar las experiencias y observarlas de diferentes perspectivas. Recogen datos e información analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar piedras sin mover, mirar bien antes de pasar. Por eso son personas que gustan considerar todas las posibilidades posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando las actuaciones de los demás, escuchando a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Los alumnos reflexivos aprenden mejor cuando pueden investigar detenidamente, cuando trabajan sin presiones ni plazos obligatorios, cuando tienen toda la información posible, ya que así pueden sacar una conclusión de todo sin que les falte algo. Sin embargo, a los alumnos reflexivos les cuesta más trabajo aprender cuando ocupan un primer plano o son el centro de atención, cuando dirigen reuniones o debates o cuando exponen una idea espontánea, cuando hacen trabajos superficiales y cuando hacen algo sin previo aviso. Después tenemos al estilo de aprendizaje teórico. Las principales características de las personas teóricas es que son metódicos, son objetivos, son críticos, son estructurados, son buscadores de un porqué, siempre buscan un porqué. Siempre tienen que tener la finalidad clara de algo. Son personas que adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma escalonada por etapas lógicas. Integran los hechos en teorías coherentes. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos, si la información tiene detrás una investigación, es bueno y aceptable. Y buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo ambiguo y de lo subjetivo. A los alumnos teóricos se les es más fácil aprender cuando se sienten en situaciones estructuradas, cuando estudian metódicamente las relaciones o asociaciones entre ideas, acontecimientos o situaciones. También aprenden mejor cuando tienen la posibilidad de inscribir los datos en un sistema, modelo o concepto. Y aprenden mejor cuando pueden oír, leer, hablar sobre ideas o conceptos que están en teoría, que están bien presentados y son precisos en su información. Sin embargo, a los alumnos teóricos les cuesta más trabajo aprender cuando trabajan en algo que no tiene contexto ni finalidad, cuando están en situaciones en las que predominan temas de emociones o sentimientos, temas subjetivos, temas triviales, poco profundos o artificiales. Y les cuesta más trabajo aprender cuando tienen que participar en problemas abiertos. Después tenemos el estilo de aprendizaje pragmático. Las principales características de las personas pragmáticas es que son experimentadores, son prácticos, realistas, con mucha energía, son impacientes e incluso pueden llegar a ser ansiosos. Son personas a las que les gusta la parte de experimentar más que teórica, ya que aplican la práctica de las ideas. Son personas que actúan rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y proyectos que les atraen o les interesan. Son impacientes cuando hay personas que teorizan y pisan tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es que siempre se puede hacer mejor si funciona algo. Los alumnos pragmáticos aprenden mejor cuando tienen técnicas para hacer las cosas, ya que así tienen una ventaja práctica evidente. Aprenden mejor cuando tienen la posibilidad de aplicar lo que está en la teoría, cuando perciben muchos ejemplos o anécdotas o viven en simulaciones de problemas reales.
También aprenden cuando arman algo con sus propias manos. Sin embargo, los alumnos pragmáticos les cuesta más trabajo aprender cuando se realizan temas distantes de la realidad, cuando están en teoría y principios generales. Y también les cuesta aprender cuando el aprendizaje no guarda relación con una necesidad inmediata. Y bueno, obviamente no aprenden cuando no realizan algo y están sentados escuchando, leyendo o viendo algo teórico. El estilo de aprendizaje lógico-matemático se refiere a la capacidad para razonar, resolver problemas y aprender usando números. Sus características son que las personas tienen nociones de cantidad, tiempo y causa y efecto. Tienen habilidades para hallar soluciones, capacidad para formular y verificar distintas hipótesis, suelen recurrir al uso de listas y esquemas, son personas que generalmente presentan un pensamiento racional y tienen habilidad para el cálculo mental y monetario. ¿Cómo se aprende mejor con esta inteligencia? Usualmente se les enseña usando materiales visuales, computadoras, programas estadísticos y analíticos, proyectos prácticos y prefieren actividades estructuradas y orientadas a objetivos que se basan en razonamiento matemático y la lógica en lugar de actividades menos estructuradas. ¿Qué actividades podemos desarrollar con esta inteligencia? A realizar rompecabezas, usar esquemas, realizar visitas científicas, hacer preguntas, descubrir, reflexionar y calcular, desarrollar la curiosidad y realizar juegos lógicos o matemáticos. El estilo de aprendizaje social se refiere a la capacidad de una persona para interactuar y comprender a otras personas en situaciones sociales. ¿Qué características tienen este tipo de personas? Saben valorar las relaciones, buscan trabajar en grupo y son buenas personas haciéndolos funcionar. Tienen una manera de expresarse afectiva y sensitiva, establecen contactos y valoran los sentimientos. ¿Cómo se puede aprender mejor con esta inteligencia? Escuchar de manera activa, observar, mirarse frente a frente, cuidar tus gestos y practicar la comunicación asertiva. El estilo de aprendizaje solitario o intrapersonal se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis. Las características de este tipo de personas que usan este estilo de aprendizaje son una conciencia de las propias emociones, usan la introspección, tienen buena autorregulación y una buena metacognición. ¿Cómo aprenden mejor estas personas esta inteligencia? Meditando y llevando un diario personal. A mí me ha tocado exponer sobre el aprendizaje visual. Las personas que utilizan el aprendizaje visual son las personas que con ver la información pueden comprenderla y memorizarla. Sin embargo, pueden hacer esto de muchas maneras y utilizando varias habilidades distintas, entre las que incluimos algunas como la percepción espacial, la memoria fotográfica o la distinción entre tonos y contrastes. A nivel educativo, el aprendizaje visual se fomenta mediante el uso de objetos como diapositivas, pizarras, gráficos o mapas. ¿Qué quiere decir? Que se ayudan y pueden comprender mejor usando diapositivas con colores, imágenes o mapas, los cuales los ayudan de una mejor forma a entender el tema o la información la cual se les está dictando. Las personas que utilizan el aprendizaje visual tienen las siguientes características, la cual es una alta inteligencia espacial, aprenden de manera visual y actúan de manera acelerada. Las estrategias que usan este tipo de personas son utilizar colores para resaltar la información más importante, crear apoyos visuales en los que plasmes la relación entre conceptos. Algunas de esas técnicas más útiles en ese sentido serían los diagramas, esquemas, mapas conceptuales o cualquier otro esquema gráfico el cual se adapte a ti y puedas aprender de la mejor manera. Utilizan una agenda y escriben en ella las tareas que tienen que realizar de manera corta y visual y estudian a solas. ¿Por qué estudian a solas?
porque los ruidos pueden distraerlos y se pueden distraer fácilmente. En cambio, cuando estudias a solas se concentran y así no pierden la concentración. Luego del aprendizaje visual vendría al aprendizaje aural o auditivo, como muchos lo llaman. ¿Qué es? Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en las discusiones, debates o simplemente escuchando al profesor cuando explica, cuando empieza a hacer un problema y escuchan, pueden comprender mejor la información. Mientras que otros estudiantes pueden aprender más al llegar a casa y abrir el manual de clase. Esto se aprende mucho más en el aula, escuchando a los maestros. Las características que usan las características serían las siguientes, que son muy habladores, necesitan escuchar sonidos para aprender y también tienen muy buena memoria auditiva, es decir, pueden recordar lo que escuchan y comprenderlo de una mejor manera. Las estrategias para este tipo de personas que utilizan este estilo sería estudiar en grupo, ya que tu grupo te puede ayudar a entender mejor y como tú comprendes escuchando, es mucho mejor. Grabas las clases para así cuando las puedes volver a escuchar y como tienes una memoria auditiva puedes recordar la explicación de tus profesores. Y escuchar música clásica al estudiar. ¿Por qué música clásica? Porque la música clásica tiene sonidos suaves que no te distraen mucho como otras canciones y tampoco tienen letra, es decir, es un sonido que no te va a desconcentrar. Luego de esto viene el verbal, que el estilo verbal. En el estilo verbal se dice que lo usan las personas que aprenden con la lectura y la escritura. Es un tipo de aprendizaje lingüístico. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Es decir, está a su favor que lean o que escriban. De cualquiera de las dos formas pueden aprender mejor. Para ellos es mejor leer los apuntes o simplemente elaborarlos. Es una manera más fácil en la que pueden aprender los temas o pueden captar información muy importante. El proceso de elaboración de estos apuntes es una buena herramienta para su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que mientras van escribiendo los apuntes más importantes y los van leyendo, van aprendiendo mejor y eso les favorece en su aprendizaje. Después vemos algunas características de las personas que utilizan este estilo, que es el lingüístico. Las personas con talento verbal y lingüístico prosperan en actividades escolares como la lectura y la escritura. También se expresan bien y por lo general son buenos oyentes con una memoria bien desarrollada para el material que han leído y recuerdan de la información hablada. El lenguaje les fascina a las personas con estilos de aprendizaje verbal lingüístico y disfrutan aprendiendo nuevas palabras y también exploran formas de usar el lenguaje pero de una manera creativa, como es en la poesía o en los poemas. Pueden disfrutar aprendiendo nuevos idiomas, memorizando trabalenguas o jugando juegos de palabras y leyendo. También los estudiantes lingüísticos verbales son a menudo buenos en las pruebas que se basan en la capacidad de responder de manera rápida y precisa a las instrucciones habladas o escritas. Esto hace que sea más fácil para estos estudiantes con exámenes estandarizados, pruebas de coeficiente intelectual o pruebas simples. Sin embargo, es importante recordar que las pruebas basadas en el lenguaje miden solo una forma de inteligencia. Esto sería todo por parte de mí. Bueno, continuamos con el siguiente estilo, que es el kinestésico. Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, ya sea el visual o el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular,
es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos que ellos son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hay cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. También contamos con las características, que es que el aprendizaje kinestésico es más lento que el visual y el auditivo. Con otros estilos podemos aprender una larga lista de números y palabras, pero posiblemente en pocos días ya lo habremos olvidado. El aprendizaje kinestésico, sin embargo, queda grabado a un nivel mucho más profundo, haciendo que sea difícil que se olvide o perturbe, siendo en algunos casos para toda la vida. Las personas con un desarrollo del estilo de aprendizaje kinestésico les gusta tocarlo todo. Suelen expresar sus emociones con movimientos. Suelen ser personas inquietas. Cuando leen se mueven constantemente y en ocasiones les cuesta concentrarse en su tarea. Necesitan sentirse involucrados en lo que están aprendiendo. Si la teoría es muy amplia, les cuesta más de lo normal y se suelen cansar antes. El pronto aburrimiento sobre una materia suele ser predominante en este estilo. Nos encontramos ante un estilo de aprendizaje que no se le da el peso que se debería dar en los centros escolares, ya que los alumnos que tienen un estilo preferente kinestésico no se les trata de una manera igualitaria. Actualmente existe una mayor inclinación sobre los estilos visual y auditivo. Algunos alumnos con el aprendizaje kinestésico muy desarrollado puede parecer que tienen algún trastorno de hiperactividad. Sin embargo, en muchos casos esto no es así. Simplemente su actitud ante el aprendizaje está más inclinada hacia la parte física. Sus movimientos son una extensión de sus pensamientos creativos. Necesitan expresarse de una forma más corporal. Otras características también son que tienen una buena coordinación, aprenden mejor mediante la acción, prefieren trabajar en proyectos. Esta es una característica peculiar, ya que tienden a perder rápidamente el interés en aquello que están haciendo. También pueden tener una fuerte componente visual, ya que las personas kinestésicas pueden tener una cierta tendencia a aprender también de manera visual, pero por el contrario es mucho más raro que puedan adquirir nueva información por la vía auditiva con facilidad. También contamos con ventajas y desventajas. Las ventajas son que las personas que entran a esta categoría suelen tener muchas facilidades para practicar casi cualquier tipo de deporte, por lo que tienden a destacar en esta área. Además de esto, los individuos kinestésicos también presentan facilidad para cualquier actividad en la que esté implicada la habilidad motora, ya sea fina, o sea relacionada con movimientos pequeños, o gruesa, o sea con acciones amplias. Así, normalmente son buenos carpinteros, escultores o pintores. Por último, las personas kinestésicas tienen una mayor facilidad para entrar en contacto con sus sentimientos, ya que son capaces de notarlos de manera física en su cuerpo. Esto implica que su inteligencia emocional suele ser mucho más alta de lo normal, lo que tiene todo tipo de ventajas en muchos contextos diferentes. Y las desventajas son que tienen dificultades en contexto de aprendizaje y trabajo. La mayoría de ellas está relacionada con el hecho de que este estilo de aprendizaje es el menos común entre la población en general, por lo que casi ningún ámbito está correctamente adaptado a ellos. Así, por ejemplo, los niños kinestésicos generalmente tienen bastantes problemas durante su edad escolar, ya que suelen ser muy inquietos y se distraen con facilidad. Esto puede provocar que se les diagnostiquen problemas como la hiperactividad o el trastorno por déficit de atención, incluso cuando realmente no lo sufren. Por otra parte, la dificultad para retener información presentada de manera visual y auditiva también provoca todo tipo de problemas a las personas kinestésicas. Normalmente, estos individuos se sienten muy desmotivados en el ámbito educativo, por lo que pueden incluso evitar perseguir una titulación superior. Finalmente, el aprendizaje multimodal es uno de los procesos de aprendizaje más efectivos que existen, puesto que se utilizan cada uno de los tipos de aprendizaje, consiguiendo así una mejor adquisición del conocimiento. Siendo el aprendizaje multimodal uno de los mejores métodos que existen,
En algunos casos puede ser muy efectivo, pero en otros casos no. Esto ya depende de cada persona y de su comodidad. El aprendizaje multimodal es un estilo de aprendizaje que se da cuando se utiliza el conjunto de los 4 tipos de aprendizaje principal: el visual, auditivo, kinestésico y de lectoescritura. De esta manera, a la hora de aprender, son personas mucho más dinámicas en comparación con otras que utilizan solo un tipo de aprendizaje. Esto ocurre cuando se combinan mecanismos de estudio de manera que el proceso de aprendizaje es distinto y se adapta al sujeto. Las personas que utilizan este aprendizaje multimodal forman imágenes visuales, haciendo que el aprendizaje sea mucho más flexible. Esto es debido a que no tiene definida ninguna preferencia a la hora de aprender. El aprendizaje multimodal está conformado en definitiva por mezclas de los siguientes estilos de aprendizaje. El aprendizaje visual, que se trata de la posibilidad de adquirir conocimientos mediante imágenes, ya sea videos, gráficos, fotografías, mapas, imágenes, de manera que para estas personas una imagen hace mucho más comprensible el tema que se requiere aprender. El aprendizaje auditivo. El aprendizaje auditivo se caracteriza porque toda la información que se recibe por medio de sonido es mucho más comprensible. Este proceso de aprendizaje también está implicado en el aprendizaje multimodal y se suele dar mediante canciones, escucha de conferencias, charlas, clases o podcasts. Asimismo, las personas que utilizan este proceso suelen tener buena memoria para recordar sonidos, letras de canciones o algunas frases de películas. Además, las personas en las que predomina este tipo de aprendizaje tienen una mayor facilidad para aprender idiomas, ya que se hace más fácil para la comprensión de los hablantes y la pronunciación. Aprendizaje de lectura y escritura. Se trata de uno de los más sencillos a la hora de aprender, puesto que no se necesita de ningún archivo audible o gráfico visual. Simplemente necesitamos apuntes o libros para tener un buen aprendizaje. Y también se puede grabar una gran cantidad de información mediante la lectura, siendo la capacidad de memoria mucho más eficaz. Y por último, el aprendizaje kinestésico, que ya lo mencioné, que este aprendizaje consiste en la interacción o experimentación con cosas. Por ejemplo, aprender a manejar bicicleta no requiere de ningún manual, solo se realiza experimentando e intentando. Con el ámbito de estudio de la misma forma, hay personas que luego de una teoría van a la práctica de inmediato para poder memorizar. Este método de estudio resulta eficaz dependiendo del aprendizaje y memorización del sujeto para un examen o un trabajo particular, ya que lo puesto en práctica suele perdurar más en la memoria.